Hola, un saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Anexo. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Anexo, y también me acompaña el pastor José Pablo. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Pura vida? Aquí vamos ya cerrando estudio. Nos queda un capítulo más de este estudio de la segunda carta de Pedro. Sí. Y cerrando año. Entonces estamos como aterrizando en varios temas que, por cierto, bueno, sí, el segundo capítulo de Segunda de Pedro nos llevó por temas con el enfoque de advertencia. Así es. Seguimos con esta idea, o hemos estado con esta idea de recuerda tres cosas, que es la vida, La devoción. La devoción, la advertencia con los falsos profetas, y ahora para diciembre entramos con esperanza. Si lo hubiéramos planeado así, no nos salía tan no nos bien. sale. Pero ven qué bonito como opera Dios en medio de todo. Entonces, en este episodio 57 queremos conversar un poquito de la cartita pequeñita de Judas. Sí, así es. La intención es, lo hemos dicho desde que comenzamos, hay unas semejanzas considerables entre Segunda de Pedro y Judas, y pues desde que pensamos en que queríamos iniciar Primera de Pedro, sabíamos que iba a ser Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Judas. Así como cuando hicimos Colosenses fue Colosenses y Filemón, porque entraba por ahí temáticamente. Entonces, son igual, al igual que Filemón, queremos dedicarle hoy un podcast. Y bueno, siendo sinceros, en el caso de Filemón sí le dedicamos todo un podcast. Hoy vamos a hacer probablemente medio podcast de Judas, por el hecho de que ya en algunas enseñanzas... Sí, por lo menos en dos hicimos mención de las palabras y el tono. Exacto. Porque en los dos se enfoca mucho con esta idea de advertencia. Comparten ese tema, digamos. Sí, precisamente. Si te parece, pues comencemos. En Judas, capítulo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Tradicionalmente hemos entendido que este Judas es el medio hermano de Jesús. Así es. O sea, uno de los que a los que Jesús estaría refiriendo cuando le dicen tu madre y tus hermanos. Uno de esos hermanos. Aquí, uno de esos, a los que Jesús muy agradablemente dice quiénes son mi madre y mis hermanos. Sí, ellos mencionan por nombre tres y habla de hermanas, inclusive. Exacto. En plural. Entonces este sería uno, Judas. Sí, justo. Eso es lo que así ha entendido la iglesia. Por supuesto, la iglesia, al menos en la tradición protestante, desde luego que la tradición católica pues no va a tomar tal elemento porque considera que María la Virgen no tuvo más hijos después de Jesús. Que nunca he escuchado el argumento católico con respecto a Santiago y a Judas. Sí. ¿Qué autoría les dan? Sí, ¿quiénes son? Interesante el elemento. Ahora que lo dices, o sea, me viene a la mente eso. Sí, si ellos niegan que María tuvo otros hijos. ¿Quiénes son ese Santiago y ese Judas? Sí, ¿cuáles personas son? Interesante, muy interesante. Bueno, curiosamente tienen a favor que Judas y Santiago son de los nombres más comunes de entre los judíos en ese tiempo. Por supuesto, sí, Jacobus y Judá, ¿no? Como la tribu. Judá, exactamente. En fin, entonces, Judas le está hablando dice a los llamados, lo cual suena como con Primera de Pedro, ¿no? Sí. También decía a los llamados, elegidos, que están en tales ciudades. No dice exactamente dónde, versículo 1, pero sí dice que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo. Y en el versículo 3 y 4, él quiere decir, como vean, yo les quería escribir por esta salvación que tenemos en común. Pero en lo que yo lo iba a hacer, viera que se me atravesó un falso maestro. Entonces tuve que comenzar a hablarles de Dice, pero siento la necesidad de hacerlo para rogarles tal cosa. Y este es el problema que ustedes están teniendo. Y del versículo 4 al versículo 16 es muy semejante a lo que ya hemos visto en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Falsos maestros. De hecho, ya lo hemos usado, ¿no? Cuando hablamos de lo de Miguel, que estaba luchando con referencias. Exactamente. Sí. Judas incluye, referencias a otros. Dame agua, por favor. Si Judas usa referencias para ejemplificar el tema, sobre todo con el tema del juicio y el castigo. Sí. Que son como los que menciona también en Segunda de Pedro. Sí. De hecho, curiosamente en Judas, repite varios. Sodoma y Gomorra. Bueno, no menciona Ángeles. a Caín. Los Ángeles es el otro. Los Ángeles. Judas agrega a Caín. Sí. Agrega también la mención de Miguel. Exacto. Y agrega la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. También tienen como un Balaam o Balaam que lo mencionamos. Entonces tiene como que algunos iguales, otros adicionales. De hecho, va a mencionar de fuentes que no son per se bíblicas. Sí, es una característica interesante. Como una carta tan pequeña
hace mención de textos bien conocidos para ellos, que Exacto. es lo que valdría la pena aclarar aquí, se refiere al libro de Enoc y se refiere también a uno que se llama el Testamento de Moisés. Y hay otro más que por ahí estuve leyendo que está relacionado también con este tema de Moisés, no recuerdo cómo le llaman. Son textos, lo que llamaríamos apócrifos, digamos, extra canónicos, sí, que son bien conocidos. Es literatura obligatoria judía, diría yo. Era como para ellos el equivalente nuestro de, no sé, Mamita Yunai. Sí. O algo por el estilo, que son libros como Casey. Todo tico en algún momento. Como currículum de escuela, colegio. Exactamente. Sí. Que podemos hacer un pequeño pie de página ahí, solo muy rápido, para decir que el hecho de que él cite un texto de que no es canónico, no lo hace canónico. Claro. Pablo, por ejemplo, cita a un escritor griego. De Creta, exacto, ¿verdad? El que habla de los cretenses y demás, uno de los griegos. No lo hace per se, que entonces es un texto canónico, texto del bíblico, porque la Biblia no dice que otras personas no hayan escrito cosas que sean verdaderas. O sea, la Biblia no asume toda la verdad. Hay cosas que son verdaderas que no están en la Biblia. Siempre lo he dicho. La receta para hacer queque de chocolate no está en la Biblia. Y es verdadera. Debería. Si usted agarra esas cosas y las pone y en el orden correcto, le va a salir un queque de chocolate. Es verdadero. Pero la Biblia no asume la totalidad de la verdad. Entonces, eso solamente con el tema del Testamento de Moisés y de Primera de Enoc. Un pequeño punto ahí que sí es clave es muchas historias antiguo-testamentarias. Sí. Mucha referencia antiguo-testamentaria para dar a entender una realidad ahora del Nuevo Testamento. Hagamos un paréntesis ahí o una conexión, una referencia y dejémoslo para más tarde porque ese va a ser la segunda mitad del podcast de hoy. Claro. Tema del Antiguo Testamento. Entonces, sigamos avanzando con Judas, si te parece. Y las referencias son casi, yo diría, como citar, mencionar. Son muy rápidas, son 2, 3 palabras, lo cual también tiene que hacernos entender que la referencia era demasiado familiar para ellos. Para uno no. Si uno escucha las 5 o 6 referencias que Judas hace, tienes que ir y revisar. Exacto. Bueno, específicamente el tema de los que menciona de Enoc. O sea, tienes que ir a revisar, tienes que ir a leer, tienes que ir a ver el contexto. Para ellos, la forma en que se hace la mención, de hecho, tantas menciones en un texto tan corto, tiene que hacerle uno pensar, no, esto era súper familiar para ellos y enfatiza mucho en el advertir y en ver cómo Dios, a través de la narrativa bíblica, no tuvo misericordia en el trato o en el juicio que debía caer sobre aquellos que se rebelaron. ¿Verdad? Ese es como la idea general. Sí, los que actuaron, digamos, de manera diferente. De hecho, segunda de Pedro lo va a decir con toda claridad. Eso muestra que Dios sabe guardar de la tentación a los que bla, bla, y guardar para el castigo a los que bla, bla, bla. Sí. Entonces, sí, esa idea está como por ahí de manera bastante general. Luego va a hacer de Enoc, ¿verdad? Va a hacer la referencia de lo que Enoc dice, la profecía que Enoc hace. Y una vez habiendo dicho todo esto, procede a la exhortación que él hace. Entonces, queremos enfocarnos un poquito más ahí porque esa parte. Ese contenido, si bien hay un poquito adicional, ya lo hemos visto en segunda de Pedro y pues si usted quiere retomarlo, vea algunas de las últimas enseñanzas, las que están sobre el capítulo 2. Las últimas 3 son sección 4, 5 y 6 son capítulo 2. Precisamente. Entonces, dice el versículo 17, pero ustedes hermanos, queridos hermanos, recuerden, y eso ya nos trae a nuestra temática de ahora de segunda de Pedro, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya eso nos trae a un esquema de lo que estamos comentando de recordar, de un poco como cuál es el antídoto, porque si lo ves dice, todos esos problemas, todas estas cosas, pero ustedes... O sea, en contraposición con lo que acabo de mencionar, ustedes ¿qué sí hacer? Hagan lo siguiente. Sí, exacto. Es como el lado en positivo de lo que antes teníamos en negativo. Que de hecho, se parece un poco a lo que vamos a ver en segunda de Pedro cuando volteemos la página y pasemos al capítulo 3. Claro, en esta sección de este fin de semana que vamos a estar hablando. Y es interesante porque lo que dice, y por eso el énfasis de recuerde, porque no está introduciendo algo nuevo. Está diciendo lo que siempre ha sido fundamental, eso recuerden, eso hablen. Y habla referente a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que resuena mucho con las enseñanzas de Cristo
y los apóstoles Sí. que veíamos desde el desarrollo de la iglesia en Hechos. ¿Verdad? Que ellos permanecían en estas enseñanzas. Ahora usamos la palabra doctrinas. Exacto. Las enseñanzas fundamentales. También le llamaban el querigma, que era como las enseñanzas básicas fundamentales que te ponían de cara al evangelio y una vida de fe. Es interesante que no está introduciendo novedades. Es curioso porque muchas veces la gente ahora quiere responder a todas estas ideas novedosas del mundo. Vos mencionabas algunas cosas el domingo con respecto a las posturas de género y de sexo y de identidad como cosas aparentemente nuevas. Al final no son para nada tan nuevas, son como una sumatoria de cosas. Y a veces la iglesia podría decir que es algo nuevo que podemos hacer para contrarrestar. Y ya esa postura es mala porque es que no hay nada nuevo que debiéramos decir o hacer. Es permanecer y recordar y enseñar lo mismo. Lo mismo vos lo decías también. Lo mismo que quizás dejamos de enseñar. Exactamente. O algunos dejaron de enseñar por algunos años. Sí, justamente esa idea. Dice que esta gente, los apóstoles, decían que en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones y que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. O no tienen el espíritu, básicamente están a entender, no son creyentes. No son creyentes. No son realmente creyentes, no hay vida espiritual en ellos. Pero ustedes, queridos hermanos, de nuevo, entonces ustedes, ¿qué es lo que sí deben hacer? Edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Y voy a hacer referencia en ese edificándose porque suena a ese pasaje, esto es Efesios capítulo 2, el de que el fundamento ya fue puesto. Ya fue dado. En mi cabeza, no sé por qué siempre pienso en chorrear concreto. Cuando usted hace una base, usted no lo ha hecho, ¿verdad? Jamás en la vida. No sé por qué viene entonces la referencia. Nada más es la idea de chorrear concreto cuando usted chorrea un planché, por ejemplo, o un edificio, va a ser más sencillo, y pones ahí la base de concreto, como sea que se haga eso. Entonces, edificándose sobre la base, porque además habla de que sobre esa base que dieron los apóstoles y los profetas somos edificados, ¿verdad? Entonces, y claramente esa base no es más que la puesta por Cristo mismo, la piedra angular que veíamos en Primera de Pedro. Entonces, nuevamente es un recuerda. Sí. O sea, es un construye sobre aquello que recordás. Claro. En el 22 introduce el manténganse. 21, sí, manténganse en el amor y hace asociación de recuerdan lo que deben creer, lo que deben hacer, dónde deben estar y quédense ahí. Exacto. Manténganse ahí. Es como estaciónense ahí. No busquen otro fundamento, no busquen otro lugar. Ese es su lugar que dice en el amor de Dios mientras esperan, ¿verdad? Como anticipando, esto siempre me recuerda con la idea de peregrinos. Estamos aguardando algo futuro. Entonces recuerden, manténganse firmes y aguardemos, esperemos. Eso es como estar como las famosas novias que estaban esperando la llegada del novio. Entonces tenían que aguardar con sus lámparas, con toda esta idea que viene ahí. Sí, justo ese esperan, ¿no? ¿Qué esperan? Que nuestro Señor los lleve a vida eterna. Entendiendo o viéndolo también muy semejante a lo que estamos a punto de comenzar a ver en capítulo 3. Esa esperanza, de hecho la misma palabra, ¿no? Sí. El mismo origen. Esa esperanza de lo que habrá de venir, de la vida eterna. Entonces como que Judas nos está amarrando mucho con lo que vemos en Primera de Pedro, lo que vemos en Segunda de Pedro y ahora lo que vendrá en el capítulo 3. 22 y 23, para ir cerrando, dice, tenga compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. En un pasaje sencillo, en un pasaje lindo. No, y otra vez, como una expresión, otra vez para uno no tendría mayor sentido. Pero cuando uno recuerda la alta exigencia de lo puro y de lo impuro en el contexto de la ley judía, estas palabras resuenan, ¿verdad? Como diciendo, recuerden que siempre se nos ha ordenado apartarnos de lo impuro, que inclusive las ropas y los utensilios que usemos. Entonces es curioso que siga usando estas referencias muy propias de su entendimiento, de su cultura y de la ley, como para decir, es parecido a la frase que usa Pablo, que diciendo que la inmoralidad sexual, que entre ustedes ni se comente, que ni se diga,
Es una misma idea como de apártense inclusive hasta de las ropas que han sido contaminadas, lo cual no sé si ni siquiera se podría tomar como interpretar como algo, ¿cómo se llama esto? Que no es figurado, sino que es como una metáfora. Ajá. Como una alegoría. No se podría. Exacto. O sea, no me imagino cómo hace uno para contaminarse de las ropas. O sea, no, me explico, no hay una forma. Lo que está diciendo es mantengan distancia de estas prácticas. Sí, exacto, exactamente. Ajá. Compasión de los que dudan me hace a mí resonar con esta idea de las personas que son víctimas de los falsos maestros en 2 de Pedro 2, como esa idea de los que apenas estaban dando algunos primeros pasos también y como que pueden tener algunas dudas en el proceso. Tengan compasión y a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Creo que sin duda es lenguaje muy literario para decir básicamente en el 20 y el 21 respecto de ustedes mismos hagan eso y respecto de los demás compartan. Respecto de lo demás, llévenlo. Respecto de lo demás, ¿verdad? Estén con ellos. Porque si el 20 y el 21 son para uno mismo, el 22 y el 23 son respecto de otros. Ahora, claramente, sálvelos arrebatándolos del fuego suena a... De ahí se pueden sacar todo tipo de interpretaciones. Otra vez, si lo haces literal... Exacto. Y te metes ya en problemas. Sí, porque ya ese sálvenlos como una acción propia ejecutada por nosotros hacia otro, ya esa no. Sí, ya inició mal y arrebatándolos del fuego te Creo meten. Que el enfoque es hagan su parte, comparten las buenas nuevas, sean. Bueno, sí, aquí lo que dice es que tengan compasión. No sé qué otra palabra podríamos mencionar ahí, ¿verdad? Pero tengamos, no sé si es paciencia o tengamos gracia para que aquellos que han sido llevados o han sido involucrados en prácticas o en creencias por su misma inexperiencia, por su misma inmadurez, que además sabemos que son los que son más susceptibles a estas falsas enseñanzas que vienen señalando. Entonces, como decir, señalen y evidencien a los que están mal, pero lo han hecho de mala intención y están llevándose a la gente entre ellos. Pero tengan cuidado de la gente, compartan con esta gente, tengan misericordia, sean compasivos y aún ese sálvenlo es como que, no sé si hay un esfuerzo que podamos hacer nosotros para insistir con alguna gente, sobre todo porque usa esta idea de que dudan. Esos que dudan es como que están como con un pie aquí y uno allá y no están seguros qué creer y qué no. Y yo creo que es la palabra de Dios la que tiene que traer un convencimiento último a las personas que están luchando con conceptos o con ideas, unas bíblicas y otras antibíblicas. Que estamos en una era donde a veces es difícil discernir entre una y otra. A veces te están dando pseudopalabra y uno podría decir es que suena tan bíblico, suena tan correcto, pero requiere como una lupa, ¿verdad? Como otro nivel de zoom al texto y probablemente la ayuda de otros, que todas la hemos requerido en algún momento y la seguimos requiriendo. La gente que nos dice, mira, esta idea, este concepto, esto es así y es así. Y uno dice, ok, qué bueno. Se siente como alguien que quiere ser compasivo con nosotros y nosotros luchando con una cosa nos da la oportunidad de creer, de avanzar y crecer. Precisamente. Cierra y vamos por lo que se llama la doxología. Una doxología la han llamado algunos como una fórmula de adoración, una fórmula de alabanza. Exaltación. ¿Sí? Exacto. Entonces, después de todo este análisis, pero me gusta el 24, porque no solo mete en el 25 la parte de, bueno, a Dios tal cosa, sino en el 24 dice, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Temática, ¿no? Versículo 4 y 3 y 9, de nuevo. He querido escribirles acerca de la salvación, pero siento la necesidad de hacerlo ahorita. O sea, estoy casi que corriendo para escribirles esto, para que sigan luchando por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Una sensación como de, hey, hay un riesgo, hay un peligro. Sí. Así siento a Judas escribiendo y entonces termina diciendo, hay bueno, una urgencia ahí. Exactamente, después de haber visto toda la urgencia, haber visto los ejemplos del Antiguo Testamento, haber visto como los que cayeron, los que sí se rebelaron, dice, pero a este Dios que es poderoso para guardarlos a ustedes y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Me gusta esa doxología. Es más, mucha gente de Judas solo conoce estos 2 versículos.
O sea, del libro de Judas conoce el 24 y el 25. Son famosos, son más famosos por lo poderoso de su doxología. Sí. Pero hay que verlos en el contexto de lo que viene anteriormente, que es ese riesgo. Que ¿Preservarlos de qué? Exacto. Es Exactamente. Eso es lo que acabamos de ver en 2 de Pedro capítulo 2, en Judas, y lo que estábamos viendo ahorita, con mantenerse. Sí, interesante como la idea que dice, tengan cuidado, pero al final lleva la gloria y la exaltación de que Dios mismo cuidará de ustedes. Que es esta paradoja, ¿verdad? Donde esfuércense por permanecer, pero es el que los hace permanecer. Exactamente. Hay ahí siempre una tensión donde somos llamados a cuidarnos, y aquí tanto el apóstol y aquí ahora Judas, es esa idea de estén alerta, pero al mismo tiempo diciendo confíen al Todopoderoso que guarda, que son las palabras muy parecidas al segundo capítulo de Pedro, donde dice eso, el que puede guardarlos a ustedes para liberarlos del juicio y el que va a preservar a los otros también para ponerlos sobre el juicio que corresponden. Así es. Pero es esa tensión, o ese, no sé si es la palabra balance o tensión, pero esta idea de que recuerden que Él es Dios, Él cuida de ustedes, Él es poderoso, Él los va a resguardar, Él los va a preservar, que es la palabra que se suele usar para esta idea, la preservación de los santos. Sí. Es una máxima de la soberanía de Dios, o sea, Él cuida a los suyos, a los que eligió y llamó, preserva y cuida por los siglos de los siglos hasta el final. Sí, ese tema de tensión que mencionaste es muy bueno porque genera en algunas personas mucha duda. Y el otro día un profesor me comentaba, decía, ¿qué dice la Biblia que debemos nosotros hacer? Porque la gente dice, pero si la Biblia dice que Dios lo hace, entonces yo tengo que hacerlo o no. Y la respuesta del profe era, ¿qué dice la Biblia? Que ustedes tengan cuidado, que se mantengan firmes. Entonces decía el profesor, hagan eso. Y sepa que en el proceso, de maneras que Dios nos revela, sí, que están pasando, pero no dice exactamente cómo, ¿verdad? Si mete la aguja y hace así, y amarra el nudito, o cómo es que lo hace, él también nos lleva a cabo. Sí, claro. Entonces, buenísimo. O sea, manténganse firmes, busquen la santidad y Dios es quien está llevando. Busquen mantenerse hasta el final, la fe que persevera. Entonces, también, pero Dios nos mantiene, es poderoso para guardarnos. Las dos cosas, o sea, sí y sí. Las dos cosas son ciertas. Como dirá el Chavo del 8. Un día alguien me preguntaba también cómo hacemos para orar por los no creyentes. Estábamos en un entrenamiento. Y dije porque alguna cosa yo estaba dando a entender, el tema era que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Sí. Entonces yo decía, nuestra gran tarea es dar a conocer el mensaje de Cristo, pero no es mi responsabilidad, porque no está en mi facultad hacer que la otra persona se arrepiente y crea. Eso está fuera de mí. Sí. Yo necesito ser bueno en cumplir a lo que he sido llamado. Entonces una persona pregunta, pero entonces ¿cómo oramos por los no creyentes? Y yo a veces tal vez peco de práctico, y nada más dígale, Dios, haz tu voluntad, amén. Sí. Porque puedes orar un montón de cosas más. De hecho, hay varias oraciones muy lindas, ¿verdad? Como Dios abre los ojos, abre los oídos, abre los corazones. Todo eso está muy lindo. Pero esencialmente lo que aguardamos es que Dios sea, manifieste su soberanía y ante el mensaje y la exposición del mensaje la persona pueda corresponder a arrepentimiento. Pero fuera de eso... Sí. Ese balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana ha generado dudas en pensamientos a lo largo de los años. Hay un libro bueno de un escritor que se llama J.I. Packer que creo que se llama La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No. Evangelismo y la soberanía de Dios. Así se llama. Búsquelo en Google. Tengo presentimiento de que no es ninguna de las dos. Pero por ahí va. Para la persona que preguntó, que hizo esa pregunta, ese libro es excelente. Para la persona que se está preguntando acerca de Dios guardándonos y a la vez dándonos la indicación de edificados sobre la fe, manténganse. Ambas cosas, leas ese libro. Es cortico. Son como, no sé, 90, 50, 100 páginas. Una cosa así. Judas. Eso fue Judas. Libro interesante, libro valioso, libro canónico. Sí. Entonces, por ende, también debemos sacar de él enseñanza y... Una pregunta, y no sé si lo recuerdas. Este libro, me parece, está entre los últimos de pasar por el canon. Sí. Junto con Hebreos. Ya, te entiendo. En el tema de cómo los concilios y cómo fueron tomados. Me parece que está como en 13. Había un grupo, no sé si era Hebreos, Santiago. Segunda de Pedro. Es uno de los que está en esos canales también. Sí, yo creo que este está ahí. Sí, Segunda de Pedro tuvo mucha disputa. Sí, y me llama la atención si había un aspecto en la relevancia del contenido con respecto a la urgencia que se vivía, o que se vivió en aquel tiempo.
Porque me llama la atención, o sea, estudiándolos y repasándolos y viéndolos otra vez, lo que me surge a mí es el sentido tan obvio de que estén hablando de las mismas cosas. Sí. Y hasta me hace pensar la idea de que Judas quería escribir algo, pero ni siquiera termina escribiendo lo que él mismo quisiera, sino que aquí pensaría yo, aunque el texto no lo dice, pero debemos de entenderlo así, el Espíritu Santo lo está motivando, lo está inspirando sí, a otro tema. Pero este tema es uno además que está en boca del apóstol y está en boca de Pablo en otros momentos. No sé, me llama la atención eso. Sí. Ese puede ser un tema de análisis también. Honestamente, sí, no recuerdo exactamente en qué momento va, pero al final de cuentas me decía también algún profesor alguna vez en la vida, me decía la forma final del texto. También descansamos hoy en la forma final, o sea, que así nos llegó. Y con eso nos movemos y en eso nos basamos para cómo lo tenemos. No, obviamente, no está de más los estudios antropológicos que hacen descubrimientos, arqueológicos que hacen también descubrimientos de textos más antiguos, nos permiten ir refinando. O sea, pocas cosas le han hecho también al texto bíblico como cuando comenzó la crítica más férrea en su contra, porque comenzó a sacarse cada vez más contenido de cómo se sostiene y más escritos y más búsqueda. Bueno, de hecho el Qumran es la evidencia más grande porque fue uno de los descubrimientos más, podemos decir, más tardíos y no vino a añadir mayor cambio. Más bien vino a decir, estas son más copias de lo que ya se tenía en mano. Sí. Entonces, y es de mediados del siglo pasado. Judas. Conectamos Judas con esta otra temática, porque tanto en Pedro como en Judas estamos viendo este uso o este recurso literario de decir, mira, esta es la justicia del Señor, este es el juicio, y recuerden y viene este ejercicio de este montón de eventos antiguo testamentarios. Sí. Entonces el otro tema que queremos tratar es cómo hacemos para leer eso a la luz de nuestro estudio, siglo XXI, nosotros como creyentes, cuál es el trato del Antiguo Testamento. ¿Cuál sería el ABC para entender el valor, porque claramente lo tiene, de ver estas historias? ¿Cuál sería un filtro? ¿Cuál sería? Esa es más o menos la idea que queremos compartir ahora. ¿Cómo leemos el Antiguo Testamento y cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Conocedores de que formamos parte de un nuevo pacto, no del mismo pacto que los regían a ellos. Recordemos que la palabra testamento no se refiere necesariamente a lo que entendemos hoy por testamento, sino más un tema de un pacto. No esa figura jurídica, digamos, de cómo suceder o entregar mis bienes. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo leemos y cómo aplicamos el Antiguo Testamento a nuestras vidas? Pequeño, siempre hacemos esta aclaración. Vamos a dar algunos puntos buenos, base, guía, pero claramente no son exhaustivos de todas las maneras. Sí, no, es muy práctico. Exacto, es muy práctico. Podemos ir en temas muy profundos, teológicos, pero hoy vamos a intentar ir en 4 o 5 cositas que son, estas son buenas prácticas que te van a ayudar a entenderlo. Si quieres profundizar, podemos profundizar más, pero vamos por estas 4 o 5 cosas. Creo que la base, el punto inicial para tomar es que el Antiguo Testamento lo debemos entender como parte de las Escrituras. Y la razón básica es porque así lo entendió Jesús. Porque Jesús se refirió al texto que ellos tenían, a lo que llamaríamos la Biblia hebrea, si se quiere, y lo entendió como, así se les reveló a ustedes. Así lo dijo mi padre. Texto sagrado. Sí. Pasó tal historia, la de Jonás, por ejemplo, historia súper controvertida. Él dijo, no, se les va a dar a ustedes la señal de Jonás. Es muy interesante ver que Jesús inclusive responde ante acusaciones y ante preguntas con el texto. Claro. Tal cual. Inclusive con el tema, por ejemplo, de la tentación en el desierto. Responde con el texto. Llegan los herodianos, llegan los fariseos. ¿Qué hacemos con nuestras esposas? ¿De quién va a ser cuando estén en el cielo? Que si le damos el dinero a Herodes o no se lo damos. O sea, vienen un montón de preguntas y las respuestas vienen como citas textuales de lo revelado para ellos en los textos sagrados. Entonces no vemos a Jesús como rompiendo con el Antiguo Testamento. Sí, desautorizándolo o pasándole por encima. No, más bien viene a darlo por cumplimiento, que es como le llamamos. Sí. Entendiendo ese Antiguo Testamento, pues nosotros desde la perspectiva protestante creemos que tomamos como base el texto hebreo y con los libros que comprendía el texto hebreo. Llámese los 39 que están dentro del texto hebreo. Sí. A esto lo que me refiero es que cuando se produjo lo que se llamaba la Vulgata Latina, que es una traducción que hizo Jerónimo,
Hubo una lucha entre Jerónimo y Agustín de Hipona acerca de cuáles libros debían incluirse. Jerónimo, de hecho, en su Vulgata, la traducción al latín del Antiguo Testamento, hace una nota diciendo: hay unos libros adicionales que son buenos para leer, son útiles, pero no deberían tomarse como base para hacer doctrina. Y son básicamente lo que hoy conocemos como los deuterocanónicos, los del segundo canon, si se quiere. Sí. El católico, basado en un criterio también de Agustín, toma estos puntos diciendo, y el argumento es básicamente, que el Nuevo Testamento cita la Septuaginta. La Septuaginta fue, aquí nos está complicando la cosa. La Septuaginta fue la traducción al griego del Antiguo Testamento. Texto, sí. Exactamente. Y quien más lo hace es Mateo. Sí, exacto. Mateo cita del griego del Antiguo Testamento, de Septuaginta, no del texto hebreo. Precisamente. Sí. Y eso entonces el argumento de Agustín fue: si el Nuevo Testamento cita la Septuaginta, debemos incluir la Septuaginta como base, y ahí resulta que había libros adicionales. Entonces, esos deberían ser. Jerónimo, por su parte, decía: no, tomemos lo que los judíos decían que debían ser los libros, y esa es la visión protestante, y esa fue la visión de los reformadores. Sí. Vámonos a las lenguas originales. Lo que los judíos dijeron que era el texto hebreo, ese debería ser. De hecho, muchos, me parece que el tiempo donde proliferan estas escrituras o estos textos corresponde a los 400 años. Entre Malaquías y la aparición de Juan el Bautista. Entonces, claro, imagínense, 400 años. Hay un montón de literatura que de hecho hace referencia importante a aspectos históricos que sucedieron en Jerusalén. Así es. Pero hay que entender esa parte. Sí, es un tema histórico de por qué nosotros y los católicos tenemos diferente cantidad de libros en el Antiguo Testamento. Sí. Esos 7 de diferencia. 7. Son 7 de diferencia. Como escrituras, porque así lo entendió Jesús. Esa es la base. Pero entonces, ¿cómo leemos el Antiguo Testamento? ¿Cómo aplicamos a nuestras vidas? Punto número 1. Para conocer el carácter de Dios. O sea, básicamente para conocer quién es Dios. Es un texto en el que se nos revela con mucha claridad palabras que nos hablan de Dios. Sobre todo a partir de lo que pensamos comenzar, si Dios nos da vida, en enero y febrero, acerca de nombres y atributos. Porque el nombre, a diferencia de hoy, que vos se llamas Diego porque algún familiar se llamó Diego y yo me llamo José Pablo porque mis papás así quisieron, no sé qué. En estos tiempos, el nombre era un tema de identidad casi. Era un tema para describir. Decía quién eres. Exactamente. Era tu honra y tu honor. Precisamente. Y muchos casos y le puso por nombre tal porque, y se refiere a la historia que acaba de pasar. Porque se rió tal persona, porque era hijo de tal cosa. Fue tan significativo que le fue pusieron parte el nombre de quién es. Precisamente. Entonces, los nombres, los atributos, cuando Dios habla de yo soy Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, nos habla de Dios diciendo yo tengo este carácter. Y un Dios también que toma la iniciativa en que quiere ser conocido. Así. Yo lo veo mucho en el texto del Antiguo Testamento, lo veo como un Dios que quiere revelarse y escoge este pueblo. Prácticamente hace este pueblo para revelarse. Y se ve interesante porque aquí tiro el segundo punto. Cuando Dios revela quién es y revela su carácter, inmediatamente pone en evidencia lo que el hombre es y el carácter de hombre. Que es un segundo punto de leer el Antiguo Testamento. Que es ese otro argumento que diríamos. O sea, ¿por qué es importante? Porque te revela tanto quién es Dios, su carácter, su intención, y pone en evidencia entonces el carácter del hombre y quién es el hombre en torno a este Dios. Así es. Y para mí, yo diría que ya solo estas dos cosas son gigantescas. Sí. Porque cuando uno ve el comportamiento, ya sea en lo individual o en lo grupal, del trato de Dios, la dirección de Dios, la revelación de Dios con respecto al hombre, uno no ve al judío, a las historias en general, actuando tan distintos a como yo o vos actuaría. Sí. No hay mucho misterio. Era como dice, ay, qué raro tal persona, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Es como no, se siente que dice algo de nosotros. Y claro, revela el carácter y sobre todo revela la naturaleza caída que estudiamos hace un par de meses, que otra vez esto también conecta con el origen del hombre, la creación y el poder creativo de Dios, un Dios que está fuera de todo y ordena, dice que las cosas sean y revela esa tónica que va ahí de quién es Dios y cómo se revela este pueblo y cómo este pueblo quiere, tiene como la sensación como de querer, como que sí quiere, y aún cuando Dios le dice cómo y cuándo, que esta es la ley, Dios dice, yo soy esto, y quiero que vivas así y así, y el hombre entendiendo ese yo soy esto,
y esto es como quiero que vivan, todavía Así es. no lo logra. Que eso que estás mencionando, años. Decís que es valioso, yo digo que es valiosísimo porque es el inicio del evangelio. Esa comprensión de Dios y esa realidad del hombre es el inicio de la zozobra, que es de decir, ¿y ahora qué? O sea, si solo lees el Antiguo Testamento vas a decir, como diría el cómico mexicano, ¿y ahora quién podrá defenderme? De hecho, uno lo lee y se siente que va de mal en peor. Ah, no, exacto. Yo no me imagino que nadie lea el Antiguo Testamento y dice, uy, se está poniendo buenísimo. No, se está poniendo malísimo. Va la humanidad así, en su vida. Decís vos, como, no. Todo lo contrario, van en picada. ¿Verdad? Y el reino, y wow, llegaron al reino. Por fin se logró, después de una época oscurísima de los jueces. Y después del reino, vienen todos los reyes malísimos. El exilio, salen de la tierra, se mezclan, no queda nada. Construyamos un templo, y en esa idea de construir un templo de nuevo, renovemos, se acaba todo. Otra vez. Bueno, que es interesante. Si uno ve también la historia, se ve que esa intención de Dios de acercarse al hombre y revelarse al hombre, con el pasar del tiempo, viendo esta cronología del relato bíblico, más bien cada vez es distante. Se dice, uno no sabe cómo esto podría reconciliarse, porque cada vez se siente, este Dios cada vez se siente más distante de este que era su pueblo. ¿Y qué está pasando? Y uno lo ve con el silencio de Dios, la ausencia de los profetas, la pérdida de la identidad judía, la destrucción del templo. Cultural. Ya lo que él siempre quiso que no pasara, terminó pasando. Entonces es interesantísimo porque de hecho en el momento más oscuro y más desesperanzador del relato antiguo testamentario aparece lo revelado, que eso sería la otra cosa que mencionaríamos. La realidad de Jesús, la identificación del plan histórico redentivo. O sea, de nuevo, el camino al evangelio, ¿no? Conocer el carácter de Dios, punto uno, nos ve ese wow. Dice que es tardo para la ira, lento para la ira, pero que también es misericordioso, abundante, no sé qué, que es poderoso, que es de los ejércitos, que no hay Dios como Él. Wow, ese Dios. Y luego ves ese hombre caído, sin posibilidad de llegarle, en algo que el Nuevo Testamento nos dice con claridad es lo que Lutero llamaba uno de los usos de la ley, que nos sirve como un tutor para darnos cuenta de nuestra imposibilidad, como para decir, wow, sí, mira, no se puede. Y tercer punto, plan histórico redentivo. O sea, nos sirve poder ver cómo Dios fue llevando y haciendo acciones claras, metiendo mano, para que eventualmente cuando llegara la figura de Dios hecho hombre, ¿verdad? El Dios encarnado, se viera cómo Él había preparado todo para ese camino. Lo había hecho, ¿no? Y eso, en muchos lugares. Y esa idea, bueno, conecto con la idea de identificar ese plan redentivo, viene el centro de ese plan redentivo. O sea, viene la máxima, que es Dios encarnado en la persona de Cristo, y manifestando, y es interesante porque yo siempre, es la sensación que tengo, Jesús nos termina de revelar al Padre. O sea, el Padre se reveló desde siempre, pero nunca fue tan evidente, nunca fue tan palpable, nunca tangible. Fue tan sensible, nunca fue como, era un Dios sin manos, sin voz, era muy abstracto. Y de hecho los hombres tienen lucha con quién es este Dios y cuándo viene. Bueno, viene en Cristo a materializar cosas que finalmente pudieron ser conocidas, que antes no lo eran. Entonces, me encanta esa idea porque es como que el Antiguo Testamento va en un sentido catastrófico y en el peor de los momentos brilla la luz de Cristo. Él mismo se materializa, Él viene lleno de gracia y de verdad. Le llaman la luz de la mañana o la luz del alba. O sea, hay un montón de estas referencias que dice que ahora sí nos ha nacido el apacentador, nos ha nacido, o sea, como dicen, Cristo en ese relato. Y es interesante porque viene a darle sentido al relato antiguo testamentario. Exacto. Que si un judío me escucha decir esto. Sí, dice, bueno, gracias por nada. Sí, me va a pegar un cosco, pero esencialmente desde nuestra postura es eso. Sí, o sea, el relato antiguo testamentario tiene su máxima expresión en la aparición de aquel que además tanto se registró y tanto se enseñó y tanto se señaló en los profetas. Exactamente, porque eso es precisamente el punto de identificando el plan histórico redentivo, es ir viendo cómo el Antiguo Testamento se fue desarrollando para llegar eventualmente a Cristo y cómo Él mismo nos habla de un pueblo escogido y un pueblo después esclavo y liberado. Y luego de ser liberado, problemas aquí. Y luego entonces un rey. Y entonces
tuviste la idea de un profeta, tuviste la idea de un rey, tuviste la idea entonces también de un sacerdote en el proceso, ¿verdad? Toda la idolatría por medio, todo el tiempo. Sí, exactamente. Y eso nos lleva a entender ese identificando plan histórico, o histórico redentivo, perdón, se llama, que es un término teológico para decir básicamente que a lo largo de la historia Dios fue desarrollando la redención, o sea, avanzando en ese proceso de redención que llegaría a encontrarse en Cristo. Solo para explicar que Cristo y el plan redentivo no es plan B, exacto, sino que es plan A, siempre fue. Siempre estuvo ahí. Sí, desde antes de la fundación de los tiempos, decía, si no me equivoco, 1 Pedro capítulo 1, precisamente, hablamos de eso. Ese plan histórico redentivo, entonces, nos pone con toda claridad lo que acabas de mencionar, que es que el protagonista del Antiguo Testamento, en general de las Escrituras como tal, pero tiene a Jesús con claridad ahí como ese protagonista. Ahora, eso significa que en un pasaje como el de un proverbio que diga que mejor es más te vale trabajar como la hormiga que dormir, que ahí está Cristo en ese proverbio, más, entonces usted dice, bueno, la hormiga de Jesús, él fue muy trabajador porque era un carpintero. No, esa no es la intención del pasaje. La idea es que podamos ver el desarrollo general de los grandes elementos que fueron viendo, de cómo llevan a Cristo y cómo Cristo claramente, no solo además, o sea, está en cada libro presente. El error que podemos cometer es pensar que cada palabra es él. Entonces, que el proverbio de la hormiga o el proverbio de que el perro vuelve a su vómito, entonces Cristo, ¿cómo es Cristo? No cabe ahí, pero sí nos revela cosas de nuevo de Dios, de la naturaleza humana y de cómo se necesitaba un Salvador. A veces más claro, a veces más evidente, a veces más obvio, como en el pasaje de Moisés sobre el profeta que ya escucharíamos, o el pasaje de 2 Samuel a David sobre su reino eterno. La serpiente en el desierto. Es la serpiente en el desierto, el que se sienta como un hijo de hombre a la par del anciano de días, en Daniel. El rey eterno o el reinado eterno de David. Exactamente, el hijo de la mujer que le majaría la cabeza a la serpiente y el talón y demás. Sí, a veces muchísimo más evidente, pero eso sí, debo decirlo, y hay un material buenísimo de una autora que se llama Nancy Guthrie, eso es Guthrie, digamos, que es viendo a Jesús en el Antiguo Testamento, y es en cada libro viendo a Jesús. Entonces, incluso en los de sabiduría, cómo Jesús es claramente ese sobre todo si los ves los tres. Exacto. Que esta era una cosa que yo iba a decir del texto del Antiguo Testamento, que es muy interesante. Y claro, es muy amplio. O sea, es complejo. Sí, claro. Pero verlo en diferentes... Yo lo veo como una cámara. O sea, si sacas todo el zoom y lo ves un relato, ves una porción, ves como la gran visión de las cosas. Pero si haces zoom, ves aspectos distintivos. Sí. Pero sigues viendo el carácter y sigues viendo cosas, como estás diciendo, no para obligar a que cada versículo y cada cosa refiera a Cristo, pero sí en ese ir y salir de dónde estoy, el contexto histórico y qué está pasando y qué está por pasar, adquiere un sentido. Sí. Por eso decía, leer los proverbios, buenísimo, pero si lees los proverbios a la luz de Eclesiastés, que es el mismo escritor, es que uno dice, porque aquí tiene un sentido de... Aplica la sabiduría para que seas un gran campeón. Exacto. Y aquí dice, la misma sabiduría no te sirve de nada. Y digamos, estoy siendo extremo, exacto, pero... Exacto. Y entonces tienes que verlos en esa interacción. Y wow, ahí hay una riqueza enorme. Bueno, riquísima. Pura verdad es que hay una cosa impresionante. Eruditos judíos, hebreos, digamos, que dedican toda su vida a esto y son unos másteres. Y claramente no vamos a pretender parar a la par de ellos. Pero lo que sí pretendemos es decir que por la gracia de Dios han sido abiertos los ojos, como dice 2 Corintios 4, y quitado el velo respecto de nosotros para poder ver el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Eso sí lo podemos decir con toda claridad. Claro. Respecto del mayor rabí judío que puedas tener, que me supera en conocimiento, nos supera, nos triplica, cuadruplica infinitamente. Pero si el velo no ha sido quitado, el valor del Antiguo Testamento no se ha revelado plenamente porque no estás viéndolo a la luz de la revelación máxima que es en Jesús. Claro. Conocer el carácter de Dios, ver la realidad de la naturaleza del ser humano, identificar el plan histórico redentivo y tener a Jesús como el protagonista de ese Antiguo Testamento en general. Algunos pasajes predicen su obra. Todos los que acabamos de mencionar, lo del profeta, lo del reino, lo demás. Otros pasajes preparan
la obra. Nos dan un marco teórico de esta idea de imputación con el sacrificio, con el holocausto. Exacto. O sea, toda esta dinámica que tiene que ver con la ley y con el templo llega a su máxima expresión con el que Juan Bautista dice, ahí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que expía el pecado del mundo. Y claro, todo eso tiene un valor cuando se conecta en Cristo y dice, mira, se refería a esto. Son miles de años de sacrificio para llegar a lo que decía Hebreos, un sacrificio último y suficiente. Precisamente. Predicen algunos abiertamente, otros, como decías, preparan, dan sombra. Aquí hay algunos términos que a quien le gusten estas cosas teológicas puede hablar de lo que se llama tipología. Los famosos tipos y antitipos. Hoy, por temas de tiempo, no vamos a profundizar en tipos y antitipos, pero la idea básica es algunas cosas del Antiguo Testamento que podemos ver terminar de desarrollarse en lo que se llama un antitipo, que es en este caso la manifestación de Jesús. Cristo mismo. Uno de los claros es, por ejemplo, Romanos 5, que nos habla de Adán y de Cristo. Ese referimos, por ejemplo, a los podcasts de En Unión con Cristo, de estar en Cristo. Donde profundizamos un poco más en ese vínculo de estar en unión con Adán y estar en unión con Cristo. Y como levantó Moisés la serpiente en el desierto. Tipos y antitipos. Moisés mismo es un tipo de... Moisés es un tipo de Cristo. Sí, hay otras figuras. Bueno, está la cristofanía y la teofanía, que aunque son parecidos, un poco distinto, que es esta cosa que podemos estudiar también, la de las apariciones de un Cristo preencarnado, que es como le llamaría. Sí, esas son difíciles. Sí, bueno, las asocian mucho con la expresión el ángel de Dios. Exacto. Y quienes discuten la idea de, en este caso, el ángel de Dios es un Cristo, es Jesús preencarnado. Por ejemplo, un claro, pensaría yo, aquí abro comillas y no sé qué piensas vos, pero el ángel de Dios que pasa en el sacrificio de los animales por el que Abraham nunca camina. ¿Verdad? Génesis. Que lo que refieren es Cristo, es Jesús haciendo el pacto de Dios con él mismo. Sí. Eso para un podcast, pero solo para un podcast solo, exactamente. Tipologías, teofanías, todo ese tipo de cosas para un podcast solo. Y por último, recordando, y aquí te voy a pedir si puedes buscar 1 Corintios, versículo 10, capítulo 11. Recordando que el Nuevo Testamento nos dice que estas cosas del Antiguo Testamento fueron incluso escritas para nosotros. Nos dice el Nuevo Testamento como tal. Si tenés el 10:11. Como dando autoría. Como dando relevancia. Como diciendo, hey, estas cosas fueron escritas para nosotros hoy, ¿verdad? Si lo tenés por ahí, lo lees y yo... El 10:11 primera, ¿verdad? Dijiste. De 1 Corintios, sí. 10:11 dice, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado que no caiga. Sí, y además, exactamente, diciendo, hey, hay valor en lo que se comentó antes. O, por ejemplo, Primera de Pedro, ya pasamos por ahí, ¿no? Para terminar de amarrar, es lindo como cuando se van amarrando todas las cositas, y le dice que los profetas que les anunciaron la gracia que estaba reservada para ustedes, investigaron cuidadosamente y querían saber a qué se refería el Espíritu de Cristo, de qué estaba hablando, cuál tiempo, cuando testificó acerca de los sufrimientos de Cristo. Isaías 53, por ejemplo, lo decíamos en el momento. ¿Qué hizo Isaías el día que escribió Isaías 53? Se fue a su casa, le dijo a su esposa, bueno, ¿cómo hizo para dormir? Exacto, vieras que yo voy a escribir sobre esto y pura verdad, no tengo idea de qué significa, ¿verdad? Querían descubrir a qué tiempo, cuáles circunstancias. Y dice, versículo 12, a ellos, profetas que escribieron, se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Ese pasaje, recuerdo cuando lo vimos, qué locura entenderlo, porque habla de esta inerrancia del texto bíblico. El ejemplo es ese, ¿no? Como alguien aquí diciendo, desde allá esto les sirve y les revela a ustedes esta gracia, esta fe y esta salvación. Sí, habla de la inspiración. Las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias. O sea, hoy a ustedes les llegó algo que resulta que hace, digamos, para ponerlo hoy, hace 2700 años, un chaval que le decían Isaías se sentó a escribir en un papiro y dijo, no, mira aquí tal cosa, varón de dolores, cargó sobre nosotros sus pecados.
pesadísimo, pesadísimo ese pasaje. Digo, no solo esto, sino esa realidad de que hoy para nosotros sea útil, sea escrito no solo para nuestro beneficio, ese tipo de cosas del Antiguo Testamento que estaríamos tomando. Ese es otro tema que tenemos que tomar en consideración a la hora de tomar el Antiguo Testamento. Y por ende no lo debemos dejar de lado. No, para nada. Sino que tenemos que ser buenos en leerlo. Hay algunas tendencias, y vos sabrás probablemente a quién me refiero, pero hay tendencias modernas de gente, predicadores, de gente popular, que prácticamente ha dado el Antiguo Testamento como por... como por sentado y como por irrelevante, digamos. Exacto. Y bueno, se pierde de la riqueza. Y además como que se pierde la oportunidad de una argumentación que se sostenga en cualquier tiempo y en cualquier momento, que es una de las cosas que yo diría que es valiosísimo. Cosas que yo agregaría a esto también es cualquier buena enseñanza que haga referencia a una historia o que sea de una historia del Antiguo Testamento debería o comenzar o terminar en Cristo, como para que tenga su pleno uso. Cuidarnos también de maximizar o exacerbar los personajes antiguotestamentarios, que creo que en algún momento hablamos de esto, ¿verdad? Pero a veces se pecó con la idea de los superhéroes del Antiguo Testamento. Exacto. Porque realmente no hay. Sí, exactamente. Qué triste, o sea, exacto. No hay, o sea, la Biblia tiene un superhéroe, si queremos verlo así, y es Cristo. Entonces, qué bueno ir y ver esos grandes atributos de David a la luz de Cristo. En algún otro momento yo comentaba, ¿verdad? Que la gente decía, es que David es nuestro modelo de adoración. Bueno, si usted hace eso, puede que termine en pecado. Sí. Entonces es como, ve y mira lo que hay que ver ahí. Y exáltalo sobre todo por lo que ha hecho Dios y cómo ha usado y ha capacitado a personas. Claro, un hombre como David, como el corazón de David, ¿verdad? Que ese es el tema que se discute. Sí, típico. Pero ¿quién podría ser mejor modelo de adoración que no el mismo Cristo? Sí. Entonces es ese balance sano de no irnos de cabeza por querer sobre todo alegorizar demasiado el Antiguo Testamento para traerlo aquí. Y hay que tener una sensibilidad y un balance, ¿verdad? Sí. Porque hay canciones que dicen que otra vez las murallas caerán, que estoy pasando por el desierto. Entonces hay un valor hasta artístico y expresivo, pero tengamos cuidado que a la hora que nos corresponde articularlo, no le confundamos la gente estos aspectos, porque a veces se ha sentido como que una que se ha sentido es casi que hemos sido llamados a ser judíos. Ajá. Y a tener o someternos a un estilo o a un contexto, a una realidad de vida más similar a la de ellos. Y no, el llamado es a ser hijos de Dios. Y el Hijo de Dios solo puede venir a través del auténtico y único Hijo de Dios, y ese es Cristo. Entonces tienes que ir a ver qué hizo Cristo y cómo lo hizo y a qué te está llamando, y vivir esa vida piadosa, por cierto, que Pedro no recuerda. No recuerda. Sí, mucha tela que cortar entonces que acabas de comentar. La interpretación alegórica puede ser muy problemática, sí. Muy problemática. Da lugar a muchísimo riesgo, sí. Y extrema libertad en el elemento, sí. Y puede ser peligrosa. Hay un argumento teológico actualmente que discute las diferencias entre tipología y alegorías. Sí. No profundizamos ahí, pero si alguien tiene interés, por favor, pueda. Yo no satanizaría las alegorías, pero requiere mucha prudencia. Sí, demasiado. Una buena alegoría, por cierto, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, te puede dar una exposición bíblica muy rica. Con ejemplo, bueno, lo están haciendo los escritores, lo están haciendo. Los que yo utilizaría precisamente son las que el Nuevo Testamento mismo me hace, claro. Y me dice, mira, esto que en el Antiguo Testamento era así, es para que viéramos ahora tal cosa, sí. Porque el Nuevo Testamento está escrito por autores inspirados. Las prédicas de domingo en Nexo, no. Solo en el tanto en el cuanto se expone la Biblia, es lo único que tiene, pero de ahí en fuera, no. Entonces, por eso, por temas de riesgo. Sí, mejor jugarla segura. Pero bueno, ahí está, la riqueza de la palabra de Dios. Sin duda. Judas. Pasamos hoy por Judas, vimos Antiguo Testamento, nos llevó a Antiguo Testamento y pues es parte de lo que estamos ahora queriendo observar esta serie también de Segunda de Pedro. Recuerda, devoción, advertencia y ahora vamos para esperanza. Vamos para esperanza, así que invitados, este domingo que viene es 17 de noviembre.
Y nos quedan también 3 reuniones en diciembre, que no recuerdo cuáles eran. 1 de diciembre, 8 de diciembre y el 15 de diciembre, la cena final de año. Sí, entonces vamos por 3 celebraciones donde vamos por el tercer capítulo de Segunda de Pedro y una última celebración en el año que obviamente nos encantaría que puedan estar con nosotros. Y bueno, ese fue episodio 57. Dijimos que iba a ser cortito. Creo que fracasamos otra vez, pero gracias de todas formas a ustedes por escucharnos. Compartan este contenido si resulta ser valioso para ustedes. Creo que para otras personas pueden serlo. Entonces, sin más, Dios les bendiga. Nos vemos.